Buenas noches, profesor Nicolás Lizarralde. Mi nombre es Miguel Velandia, estudiante de Lógica para Escuela de Ingenierías en el grupo 511-04. El tema que voy a explicar hoy es razones y proporciones y vamos a explicar la regla de tres simple mediante un problema sencillo. El problema es el siguiente. Un automóvil recorre 210 kilómetros en 3 horas. ¿Qué vamos a intentar resolver? ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 5 horas? ¿Y cuánto tiempo durará en recorrer 280 kilómetros? Para resolver este problema, primero necesitamos saber dos cosas, digámoslo así. La primera sería cuáles son las variables que presenta nuestro problema y sería necesario saber si es una regla de tres directa o inversa. ¿Cómo lo sabemos? Primero, miremos cuáles son las variables. En el enunciado nos dice que un automóvil recorre 210 kilómetros en 3 horas. La primera variable que nos presenta sería la distancia, que está dada en kilómetros. La segunda variable que se nos da es el tiempo, que estaría dado en horas, ¿cierto? Entonces sabemos que la distancia la vamos a hablar en kilómetros y el tiempo lo vamos a tomar en horas. Sabemos el siguiente dato que tenemos una distancia de 210 kilómetros y un tiempo de 3 horas. ¿Cómo saber si esto es directo o inverso? Lo primero es saber que si aumentan las horas, va a aumentar la distancia de kilómetros andados. Igualmente, si el tiempo baja, los kilómetros también bajarían. Esto nos hace hacer una regla de tres directa. Resolvamos nuestro problema entonces. La incógnita se nos presentaría en la distancia y sabemos que la pregunta nos dice que cuántos kilómetros habrá recorrido, cuántos kilómetros se recorrerán en 5 horas. Para esto vamos a aplicar la regla de tres simple y vamos a recurrir a la multiplicación cruzada. Sería entonces la primera operación, multiplicar 210 por 5 y la siguiente operación sería el tiempo que es de 3 con nuestra incógnita. Ya sabemos nuestra incógnita que va a ser igual a el primer término completo que tenemos que es 210 por 5 y lo vamos a dividir entre 3 que es el siguiente término para poder saber cuánta distancia recorre en 5 horas. La multiplicación de 210 por 5 nos daría 1050. Esto lo dividimos entre 3, lo cual nos daría un resultado de 350 kilómetros, respondiendo así que 350 kilómetros habremos recorrido en 5 horas. Para la siguiente pregunta nos dice que cuánto tiempo durará en recorrer 280 kilómetros. Igualmente sabemos que tenemos la distancia y el tiempo dado en kilómetros y en horas, una distancia de 210 kilómetros por un tiempo de 3 horas. Sabemos también que queremos saber 280 kilómetros en cuánto tiempo lo va a recorrer. La incógnita sería el tiempo, ¿cierto? El tiempo que vamos a recorrer los 280 kilómetros. Resolvemos nuevamente cruzado y nuestra incógnita sería x, que sería igual a el término que tenemos completo, que es 280 por 3, dividido por el siguiente número, que sería 210. Esto nos daría 280 por 3 es igual a 840. Lo dividimos entre 210 para saber las horas y esto nos daría un resultado de 4 horas. Respondiendo así entonces que el tiempo que durará en recorrer 280 kilómetros sería 4 horas. Muchas gracias, profesor, por su atención y espero que el video sea de su agrado. Feliz día.